han sido casi 2 semanas de evaluaciones y era importante conversar contigo para ver desde el enfoque más policial. Y si quieres, quiero arrancar sobre un concepto que el director de la policía soltó hace como unos 15, 20 días. Dijo, la policía son los nuevos jueces de la calle. Básicamente ese es el papel con el que cierra este primer año la Policía Nacional Civil, jugando en este régimen de excepción. ¿Cuál es tu valoración al respecto de este concepto y cómo podríamos decir que está cerrando la policía este primer año de régimen de excepción? Bueno, con relación a lo que dijo el director de la policía, el comisionado Arriaza Chicas, de que los policías son jueces de la calle, es digamos, un aspecto desafortunado de parte de él. Es un calificativo que los policías no tienen, ¿verdad? Porque el policía no es ningún juez de la calle, sino que el policía tiene cierta discrecionalidad en el sentido de que el policía puede determinar si una conducta de una persona, de un ciudadano, es constitutiva de el cometimiento de un delito o una falta y puede determinar el policía si amerita detenerlo o no detenerlo. Cuando el comisionado Arriaza Chicas dice eh, los policías son jueces de la calle, está aseverando algo que no es cierto, ¿verdad? Eso es completamente erróneo de parte del comisionado y manda un mal mensaje, ¿verdad? Porque muchos policías pueden terminarse creyendo lo que él planteó y eh, cometer abusos en el ejercicio de sus funciones. Así que, en este sentido, nosotros consideramos que los policías deben tener bien claro su rol, su participación y no dejarse influenciar por ese tipo de declaraciones y enfocarse en lo que manda la Constitución, en lo que manda nuestro marco jurídico, ¿verdad? Porque el policía es un funcionario público, es un servidor público, no es un juez, ¿verdad? Los jueces ya están bien definidos cuáles son sus funciones y el policía tiene esa discrecionalidad, ¿verdad? Digamos en este sentido, los policías solo pueden actuar bajo estos criterios cuando van a detener a una persona. En flagrancia, cuando se está cometiendo un delito, con orden judicial, ¿verdad? Que la emita un juez o un tribunal, con orden administrativa que la emita la fiscalía y con orden de apremio cuando una autoridad, ya sea judicial o administrativa, requiera la presencia de una persona que ha sido llamada varias veces y no se ha presentado. Entonces, en esos aspectos puede la policía detener a alguien, ¿verdad? No hay una valoración de pruebas, no hay una valoración de un proceso judicial, ¿verdad? Que es lo que hacen los jueces. Los policías no hacen ese tipo de juicio de valores, ¿verdad? Pero sí pueden detener a una persona no esté cometiendo un delito, sino que sea alguna situación que amerite una intervención o una mediación y hasta ahí se resolvió el problema, ¿verdad? Y, sin embargo, cuando se cometen delitos, pues el policía actúa y detiene. No tiene absolutamente nada que ver eso de que son jueces de la calle. Es totalmente descabellado lo que dijo el director de la PNC respecto a este tema. Es que te lo pongo porque la cabeza de la policía piensa así al cierre de este año de régimen de excepción. Y hemos escuchado todo tipo de señalamientos a la institución. Si la cabeza de la policía tiene esta lectura, entonces uno puede decir por qué la institución está operando de esta manera. Y quiero leerte el último tuit que vi del director de la policía. Dice, el mismo concepto, fíjate, el liderazgo del presidente Nayib Bukele unificó a los tres poderes del Estado junto al de la Fiscalía, dice, concentrando todo en una sola fuerza para proteger a los salvadoreños. Es decir, que Asamblea Legislativa, Fiscalía, jueces,
O sea, lo que dice aquí el director de la policía, básicamente es que el presidente controla todas las instituciones. Y además de eso, en su lógica, el policía es un juez, casi que te está diciendo un formato que francamente las policías modernas no lo tienen o no va pensado en ese diseño. Sí, precisamente eso te iba a comentar y que estaba leyendo yo este Twitter que el director de la policía está difundiendo. Bueno, en primer lugar, que no hay independencia de poderes, ¿verdad? Y que hay una concentración de la cosa pública en el Ejecutivo. Ahí está concentrado todo, ¿verdad? Y el director de la policía debería decir estas cosas a título personal, ¿verdad? Si él es fanático del presidente, si él es un aficionado al buquelismo, pues debería hacerlo él como persona, ¿verdad? Pero aquí se está llevando arrastrada a toda una institución y eso no es correcto, porque el director de la policía tiene una función y es administrar la seguridad pública o los servicios de la seguridad pública de la PNC. No es estar adulando al presidente, no es estar con bombos y platillos anunciando que es el mejor presidente del mundo. Lo que denota esto es el lamebotismo que se ha puesto de manifiesto en todos los funcionarios de este gobierno y que a través de este método de rastrerismo, ellos creen que van a permanecer ahí en los puestos, ¿verdad? O van a asegurar otros 5 años en los puestos. Y lo que realmente dan es pena ajena, ¿verdad? Porque un director de policía diciendo semejantes cosas, sabiendo que hay demasiadas violaciones constitucionales, donde hay injerencia de un poder político sobre el otro, es lamentable realmente. El director de la policía más bien debería de centrarse en ver cómo resuelve los problemas del personal policial, ¿verdad? Que está carente de muchos accesorios que necesita para realizar su trabajo, ¿verdad? En vez de estar él adulando al presidente con ese tipo de cosas, mejor debería de buscar la manera de asegurar que los policías tengan condiciones dignas de trabajo, que los $200 que tienen de bono mensual pasen al salario para que haya un aumento real en el salario nominal del policía, que estuviera trabajando por un retiro digno de todo el personal. Ahí vemos nosotros, el año pasado despidieron 1.900 trabajadores de la PNC, entre operativos, administrativos y supernumerarios, y un retiro totalmente bochornoso, un retiro miserable que les dieron a los compañeros. En eso debería de enfocarse el director, no en estar besándole las botas al mandatario, ¿verdad? O besándole los pies al mandatario, porque eso habla muy mal de un funcionario, que sea salamero, que sea arrastrado, es realmente penoso. Partiendo de esto, porque ¿cómo piensa el director de la policía, que prácticamente se levantó ahora, al parecer, como que si fuera un miembro más del partido político Nuevas Ideas? Algo así lee uno en sus escritos y en su forma de pensar. Marvin, este es el estado en el que está la Policía Nacional Civil con la que tenemos ahora cerrando este ciclo. ¿Es este el estado, o sea, esta forma en que está pensando el director, así está actuando la institución? Aquí vamos a aclarar varias cosas. La Policía Nacional Civil, su base es el nivel básico, ¿verdad? Ese es su base, que son los agentes en su gran mayoría, los cabos, los sargentos y una buena parte del personal administrativo, ¿verdad? Técnico y de servicio, que ahí hay colaboradores administrativos, secretarias, mecánicos, etcétera, etcétera.
Esa es la base de la policía. Esta base de la policía tiene, digamos, un 60% de personal que sigue esas líneas, ¿verdad? Esas líneas que ya vimos, como la que habla el director, y un 40% que no está de acuerdo con eso, ¿verdad? Que este 40% está trabajando como debe ser, ¿verdad? Como se lo manda la Constitución, como se lo manda el juramento al policía, ¿verdad? Que hace poco nosotros estuvimos reiterando lo que dice el juramento, y de ahí para arriba está el nivel de oficiales, ¿verdad? Estamos hablando del nivel ejecutivo y el nivel superior. Este tipo de funcionarios, ¿verdad? De estos oficiales de la policía, son los que están caminando con cabeza política. Ellos están 100% enfocados a quedar bien con el presidente. Eso es el gran problema en la policía, que la misma, como institución, debe ser apolítica. Así lo establece la Constitución, así lo establece el Acuerdo de Paz. Pero quienes la dirigen siempre están buscando la manera de seguir líneas políticas, y eso ha desnaturalizado la PNC casi desde el inicio, ¿verdad? Porque han habido unos directores que han sido como más rastreros al partido de gobierno o al presidente que otros, ¿verdad? En este sentido, lo que vemos hoy es la Policía Nacional Civil siendo dirigida por una cabeza política, conectada al Ejecutivo, conectada a la corriente política de nuevas ideas y desnaturalizando la organización policial, la cual fue creada desde los acuerdos de paz para ejercer una función apegada a la Constitución, respetuosa de los derechos humanos, completamente alejada de toda injerencia política. ¿Y qué es lo que vemos ahora? Con este Twitter, el director de la policía se consagra en su lineamiento político al actual mandatario. Y eso es completamente equivocado, porque la PNC no se debe al presidente, no se debe al ministro de Justicia y Seguridad, ni el director se debe, o los agentes no se deben al director de la policía. Cuando los agentes Sí. juran, lo hacen eh, ante Dios y ante la patria, ¿verdad? No lo hacen ante el presidente o ante el director o cualquier otro funcionario. Ahora bien, el problema que tenemos en este momento es que la Policía Nacional Civil tiene graves señalamientos a nivel nacional e internacional por su instrumentalización política, sobre todo en este régimen de excepción, y que incluso a nivel del manejo de información interna ha ocultado datos de muertes, ha ocultado información de investigación de grupos o de funcionarios ligados a pandillas. Es una situación que son hilos políticos que bajan hasta esos niveles para generar, digamos, afectaciones o inhibiciones en el trabajo que se está realizando. En qué piensa el director y lo que hemos visto de cómo concibe que debe funcionar el Estado. O sea, desde la perspectiva, un poco lo que leemos es el Estado depende del presidente y debe hacer lo que el presidente dice. Y el director de policía se comporta como un militante más de un partido político. Básicamente esos dos elementos. Ahora, ¿qué sucede con una institución como la Policía Nacional manejada bajo este tipo de filosofía o de visión? Y retomo lo que tú acabas de decir. Maneja datos, maneja información estratégica con la que se debe evaluar y medir un tema tan importante como es la seguridad. Nos ha estado mintiendo datos de la policía o la misma policía sobre todo este ciclo de fallecidos, de lesiones, de delincuencia, de muertes,
¿Ha estado mintiendo la institución al país? ¿Hay dudas de que nos ha dicho la verdad o definitivamente se confía en la información que brinda la policía? Bueno, en ese sentido, recordemos que este gobierno es especialista en ocultar información y en mandarla a reserva total durante 7 años. Y los estadísticos que maneja la policía hoy ya no son de orden público. Los homicidios, las lesiones, violaciones, hurtos, robos, etcétera, ningún ciudadano puede consultarlas, ¿verdad? Porque están reservados por 7 años. Y esto se debe a que el gobierno siempre ha dado una perspectiva de que está haciendo las cosas de manera excepcional y que ningún gobierno ha hecho absolutamente nada bueno, o sea, todo lo que los gobiernos anteriores de aquí hasta cuando se fundó la República no han hecho absolutamente nada bueno. Solo este gobierno es el único que ha hecho todo bien, pero oculta información. Le ordena a instituciones como la Policía Nacional Civil que no revele datos. Por ejemplo, se tiene información de cuántas fosas clandestinas se han encontrado en el país. Bueno, nosotros tenemos un número, que es el último que logramos obtener, que son 51 fosas clandestinas a nivel nacional. ¿Y ese dato se lo dan a la población o se lo dan a conocer a alguien? No. ¿Cuántas personas se encontraron en esas 51 fosas clandestinas? No sabemos. Ni nosotros que estamos de lleno viendo esta información y tratando la manera de buscar datos fehacientes, no tenemos acceso a esos datos, ¿verdad? Han ocultado todo tipo de información. Las muertes violentas han sido también ocultadas para no elevar la cifra de homicidios. Los desaparecidos se oculta la información para que no sea solicitada por absolutamente nadie. Y así, los familiares desesperados que buscan a sus seres queridos que los han reportado desaparecidos no tienen respuesta. El pueblo que demanda conocer esa información no tiene respuesta. Entonces lo que estamos viendo nosotros es una manipulación política de la institución policial, que está siendo manoseada, está siendo ensuciada por esos nexos políticos, ¿verdad? Por esa influencia negativa, porque es totalmente negativo, buscar desnaturalizar la Policía Nacional Civil, que es la que genera los servicios de seguridad pública a la población y que poco a poco la gente va perdiendo confianza en la institución policial debido a eso, ¿verdad? A que se maneja un ambiente demasiado oscuro, no se revelan datos, hay un gran manipuleo político y la institución va alejándose de los principios para los que fue creada. ¿Qué le sucede a una institución, digamos, porque no es normal? De hecho, cualquier institución de gobierno tiene su mecanismo, su reglamento y sus objetivos, aunque están conectados y dependen de un gobierno nacional, pero tienen una serie de competencias específicas. Pero en el caso de la policía, si no es normal este tipo de dinámica, ¿en qué le perjudica a la institución, al personal, a la policía, a la gente, que una dinámica como esta haya penetrado la institución? O podríamos decir que no sucede nada, o sea, puede ser que también mejore su actuación, o sea, pongámosle pues. Pero en concreto, ¿cuál es tu valoración? ¿Qué es lo que le sucede a una institución que empieza a tener este tipo de síntomas que ya viene mostrando la policía desde hace, por lo menos, este último año? Lo que pasa con las instituciones así es que se vuelven instrumento de represión del Estado. Y eso lo podemos comprobar en diferentes momentos de la historia cuando los gobiernos han utilizado las fuerzas de seguridad, uno, como control social, dos, como represión del pueblo, y tres, ejerciendo funciones
para las que hay profesionales específicos para eso, ¿verdad? Porque nosotros aquí hemos visto ministros que son policías y aquí pueden utilizarse policías para cualquier tipo de función, para dar clases en las escuelas, para dar clases en las universidades, y el control del Estado sobre las fuerzas de seguridad es siempre una fórmula de represión para el pueblo. Está bien documentado ampliamente, si uno revisa la historia, de quién se vale el gobernante que es totalitario, de quién echa mano aquel que es dictador. Echa mano de las fuerzas de seguridad, echa mano del ejército, ¿verdad? Porque sabe que esos son sus representantes en la calle de la represión y que van a ser, por su naturaleza jerárquica, van a ser obedientes a las órdenes que se les están dando. Y en eso puede terminar la Policía Nacional Civil, porque esta fue concebida de tal manera que los grandes fiscalizadores de la actuación policial tenía que ser el pueblo, ¿verdad? Esos eran los grandes, digamos, fiscalizadores, ¿verdad? La gente, los pobladores de todo El Salvador tenían que estar con los ojos puestos en el actuar de la policía para evitar lo que sucedió en el pasado con los cuerpos de seguridad anteriores, llámese Guardia Nacional o Policía de Hacienda, que hacían lo que les daba la gana, torturaban gente, mataban gente, encarcelaban a quien sea, y no había una fiscalización del pueblo, sino que ellos obedecían directamente al gobierno o al Estado, ¿verdad? Porque el Estado es un aparato. Eso de decir de que todos somos el Estado es una falacia. El Estado es un aparato de control gubernamental que tiene el poder, ¿verdad?, de la represión. Así está definido, ¿verdad? El poder de la represión. Entonces, en este sentido, cuando la policía tiene estos síntomas, como tú dices, ¿verdad? Esta injerencia política puede ir encaminándose hacia esos pasados que tuvimos nosotros ya en el país, cuando los cuerpos de seguridad hacían y deshacían con el pueblo. Golpeaban, mataban, torturaban, encarcelaban sin haber ninguna justificación. Y nosotros estamos viendo situaciones casi similares a eso, ¿verdad? Porque con este régimen de excepción se ha encarcelado gente que no tiene nada que ver con estructuras de pandillas, solo se lo han llevado, no le dicen por qué, ni para qué, ni para dónde se lo llevan, nada. Entonces, esta situación puede derivar en la transformación de la Policía Nacional Civil, ¿verdad?, a un cuerpo de seguridad pública obediente y servil al gobierno, ¿verdad?, donde ya no haya libertad de expresarse por parte de los agentes, donde ya no haya cómo reclamar sus derechos, sino que simplemente van a obedecer lo que se les manda. Hablemos a partir de esto que hemos cruzado, Marvin. Se ha cerrado un primer año que todo el mundo dijo que estaba cantado, que el régimen de excepción lo iban a extender, y ahora se está hablando de que va a llegar hasta la elección, 24, ¿cómo se llama? Febrero de 2024. Y lo más seguro es que así va a pasar, porque francamente ya el régimen de excepción es como un termómetro de ver cuántos likes se logran y cómo crece la popularidad del presidente, más allá de cuánto se rompa el marco jurídico. Vamos a ver, la evaluación con la que tú cierras este año de aplicación del régimen de excepción desde el enfoque de la policía, ¿por dónde y cuáles elementos son los que más destacan desde tu lectura, Marlon? Sí, por supuesto, nosotros hemos hecho un análisis de este año del régimen de excepción y nosotros podemos decir que hay entre las filas policiales, hay un 90% de aprobación y un 10% de desaprobación. El 90%, ¿por qué? Los policías estaban, digamos, con ciertos problemas para poder capturar pandilleros,
habían algunos que era imposible capturarlos, ¿verdad? Y con el régimen de excepción se ha permitido obtener esta herramienta y se ha enfocado la policía en buscar los grupos de pandillas, las estructuras, y se han capturado, ¿verdad? Se ha desarticulado prácticamente las dos pandillas en los territorios. Yo hace poco hice un recorrido por algunos lugares de Soyapango e Ilopango, donde esas colonias por donde yo anduve estaban asediadas de pandilleros. De hecho, una de ellas era el cuartel general de la 18 Sureño, era el cuartel general. Ahí nadie podía llegar si no era detenido en el camino e interrogado que para dónde iba y si es posible ya de esa colonia ya no sé. Bueno, hice un recorrido por esa colonia junto con otras personas más y no vimos absolutamente ningún pandillero. Ahora, esto es importante, por supuesto, ¿verdad? Está dentro de ese parámetro que como policías evaluamos. Ha permitido este desmontaje de la estructura de la pandilla como tal y han sido llevados a la cárcel, han sido llevados al sistema penitenciario y no han salido como anteriormente que se estableciera el régimen. Los jueces a los 3 días pues dejaban salir a cualquier pandillero que los policías le llevaran por agrupaciones ilícitas, incluso por portación ilegal de armas, pues eran dejados en libertad los 3 días. Ahora no. Ahora vemos que no han salido, o si han salido algunos, pues ha sido mínimo, ¿verdad? Pero no han salido, está dentro de ese 90%. El 10% desfavorable, ¿por qué razón? Número uno, se le impusieron cuotas a los policías de capturas diarias de pandilleros. Eso ha sido un error tremendo. Número dos, al policía se le ha exigido resultados en este año de régimen, pero no se le han dado los insumos necesarios para realizar ese trabajo, ¿verdad? No se le ha dado papelería, no se le ha dado acceso a copias, no se le ha dotado de sus uniformes a tiempo, no se le ha dado mantenimiento a los vehículos de manera adecuada, a los vehículos policiales, y esto ha generado cierta incomodidad en el personal. También se han promovido traslados arbitrarios, ¿verdad? Policías que han sido removidos de sus lugares donde están asignados y han sido trasladados para otros. Dentro de ese 10% de desaprobación se encuentra todo eso, ¿verdad? Así que para los miembros de la policía en general ha sido beneficioso que este régimen de excepción se haya establecido, aunque también habrá que hacer la valoración que a esta altura, que ya no hay estructura de pandilla definida en los territorios, vemos uno que otro por ahí que se anda escondiendo en el entramado social o en los montes, que en los últimos días se han dado algunos enfrentamientos en zonas montañosas. El régimen de excepción ya no tiene razón de ser, porque cuando se implementó, se hizo por aquella gran matanza que hubo y que se consideró que estaba planteado en una perturbación al orden público, pero eso ya no existe. Lo que sí existe es un instrumento electoral que le permite al mandatario irse potenciando como el superhéroe, ¿verdad? El paladín de la justicia, y toda la gente lo tiene en un pedestal, ¿verdad? Y lo tiene ya con su altar, con candelas y toda la cosa, y flores, ¿verdad? Porque ya es casi santo por haber promovido esta situación, ¿verdad? Ese termómetro, como tú dices, es el que ellos le va midiendo el nivel electoral en el que están, ¿verdad? Y como ya vieron ellos que el régimen de excepción le da réditos sumamente altos en tema electoral, no lo van a dejar. Y alrededor de él se anidan toda clase de alimañas, ¿verdad? De la Asamblea Legislativa y otros funcionarios y algunos que dicen que son analistas, que salen en programas de opinión tergiversando la verdad, y todos al unísono van hablando sobre el tema del régimen de excepción.
van hablando de lo beneficioso y que estamos capturando pandilleros, como que si ellos andan ahí con los policías capturando, ¿verdad? Algunos de estos analistas políticos, y se ve que todo gira en torno a ese tema. Les es beneficioso, por eso lo van a mantener hasta que ellos pues se sientan satisfechos, hasta que controlen absolutamente todo. Hasta entonces van a levantar esa medida. Hay dentro de este año una serie, digamos, del año de aplicación del régimen de excepción, hay una serie de aspectos que han aparecido. Y quizás uno Sí. de los más ruidosos es el tema del pacto y de la negociación que el actual gobierno mantuvo con las pandillas. A tal punto, por supuesto que algunos voceros han llegado hasta negar el tema y luego, pero en general, el gobierno como tal prefiere guardar silencio, como que es un tema que no existe. Eh, Sin embargo, hace unas semanas, en una entrevista que tuvo el jefe de fracción de Nuevas Ideas, básicamente aceptó que uno de los cabecillas, digamos, de las pandillas, el CROC, estaba en México. Y la semana pasada vimos varios casos de pandilleros también de nivel de cabecilla, de estructura, que habían sido trasladados o que habían sido depositados, por decirlo así, en hospitales o en asilos, ¿ya? Esto te deja señales de que este gobierno en realidad no ha transparentado el manejo de este año del tema de seguridad, régimen de excepción, con todas estas señales o señalamientos que se le han venido haciendo, sobre todo el tema del diálogo con las pandillas, y ahí aparecen nombres como Osiris Luna, como Marroquín, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu valoración sobre este tema, Marco? Lo que nos deja a nosotros es la evidencia irrefutable de que el gobierno negoció con los líderes de pandillas. Y no me lo estoy inventando yo, ¿verdad? Sino que hay un informe del FBI, ¿verdad? Que es una institución de corte internacional y de un prestigio indudable, y que incluso el director de la misma, de este Buró de Investigación Federal de Estados Unidos, salió a dar declaraciones respecto a este tema, ¿verdad? Cuando se capturaron unos pandilleros en México y que fueron llevados a una corte de Nueva York. ¿Qué reveló este informe? Reveló que hubieron negociaciones de personeros del gobierno, por supuesto, avalados desde el presidente, porque ellos no se van a mandar solos, ya lo vimos nosotros, que cómo es que funciona este gobierno, que es de corte unilateral, ¿verdad? No se mueve nada si no es con el aval del presidente. Estos personeros negociaron con estos líderes de pandillas. ¿Qué es lo que negociaron según el informe? Negociaron privilegios en las cárceles, la no extraditación de sus líderes y otros aspectos que lo menciona el informe. Asimismo, ellos plantearon que iban a ayudar al partido Nuevas Ideas para que tuvieran buenos resultados en las elecciones de diputados y alcaldes, y así fue, ¿verdad? Fue contundente el gane de este partido, y todo eso está planteado en el informe. A nosotros lo que nos llama la atención es que ninguna autoridad del gobierno, ni siquiera el mismo presidente, ha salido a desmentir eso, porque lógicamente no lo va a poder hacer. ¿Cómo va a venir a decir el presidente que el director del FBI está mintiendo? O que obedece a una línea de la oposición, o que son patrañas para desprestigiarlo a él o a sus funcionarios del gobierno. O sea, sería ilógico. En este caso han recibido una bofetada de aquellas que no se pueden devolver. Solo les ha quedado el golpe con el dolor, y se han quedado con eso allá adentro y no lo han podido sacar porque no pueden. ¿Qué es lo que han hecho? Utilizar sus troles, utilizar
las cajas de resonancia que tienen para andar despotricando y hablando locuras de que el FBI no es confiable, de que el FBI está inventando, pero no lo dicen ellos, sino que lo dicen sus aduladores, sus troles pagados y todos aquellos que han generado un culto, ¿verdad?, hacia el presidente, hacia el dios político, y ellos se han quedado callados. Esta situación para la población debería ser importante valorarla y tenerla ahí guardada, ¿verdad? Porque si un gobierno es capaz de negociar con este tipo de delincuentes y aún así negarlo, habría que pensarlo bien para darle la confianza a un gobierno así, ¿verdad? Porque le está mintiendo en la cara a la gente, le está ocultando que se generaron ese tipo de negociaciones oscuras, ¿verdad? Con el de llegar al poder y tener el control total del Estado para hacer lo que le dé la regalada gana. Ya lo vimos nosotros ya en el ejercicio, que Hay que ver, ajá, hay que ver aquí, vamos a ver, eh, hay hay un corte en esto y, y aunque el gobierno o sus funcionarios o sus diputados han venido negando esta situación, hemos visto una serie de casos donde pandilleros o cabecillas han salido de las prisiones. Y el caso más dramático es el del Croc, que aparece en unas publicaciones de que lo encontraron en México, y el jefe de fracción viene y básicamente dice que hasta habló con el embajador de México para que le pasara y que ya había un acuerdo para que lo reenviaran rápido, una cosa por el estilo. Entonces, de alguna manera lo que se ha argumentado es cómo es posible que este gobierno haga pacto con pandillas si les estamos metiendo presión por todos lados, ¿va? Entonces, ¿cómo interpretas esto? De que por un lado te sacan mega spot, casi con los pandilleros clavados al piso, pero por el otro lado detienen el envío sí, la extradición de pandilleros a Estados Unidos. Hay otros pandilleros que básicamente lo que se conoce es que salieron de prisión, nadie sabe cómo, etcétera, como el CROC. Y luego el último caso de pandilleros que fueron trasladados a asilos para que permanezcan ahí durante semanas, que fue el último dato que tuvimos la semana pasada. Entonces, hay demasiada confusión en esto. O sea, tú no tienes en realidad una claridad de qué es lo que está sucediendo entre el gobierno y las pandillas. ¿Cómo interpretas todos estos movimientos de beneficio? ¿O crees que hay privilegios hacia pandilleros dentro del sistema? sí, la verdad es que es parte de la misma negociación que ellos han tenido. Porque si nosotros revisamos bien qué clase de personas se han detenido, qué clase de pandilleros se han detenido hoy con el régimen de excepción, lo que estamos viendo es que se ha detenido a los niveles más bajos de la pandilla. Nosotros no hemos visto capturas de líderes principales de la pandilla, lo que nos da a pensar de que alguien les avisó, ¿verdad? A los principales líderes, ¿verdad? A los de la Ranfla Nacional, los jefes de programa, todos esos no están presos, no fueron capturados con el régimen de excepción. ¿Y a quiénes han capturado? Como lo mencionaba, a los de más bajo nivel de la pandilla, al que es poste, al que es chequeo, al que es homeboy, pero al palabrero, al propio líderes de las pandillas, no han sido detenidos. Si no, ya los hubieran mostrado, ¿verdad? Porque a mí me interesaría mucho sacar públicamente la estructura de los líderes de la pandilla MS capturados, ¿verdad? Y yo se los mostrara dónde están y el penal y las condiciones como los tenemos en el penal. Eso sería un acto bastante fuerte, ¿eh?
¿verdad? Aquí está la estructura del MS, estos son los líderes, aquí los tengo en este penal, aquí están las condiciones en que estos se encuentran, pero eso no lo vemos, eso no lo hemos visto. Lo que sí hemos visto es eh, a funcionarios del gobierno y a diputados del Partido Nuevas Ideas haciendo malabares para evadir las preguntas incómodas que les hacen los periodistas. Cuando les dicen, bueno, ¿y usted cómo es que no sabía que estos sujetos estaban libres? ¿Cómo es que usted no sabía que estos sujetos los habían sacado hasta en taxi a Guatemala para que se fueran huyendo a México? ¿Verdad? ¿Cómo es que no sabían nada de eso? Entonces, todo esto es parte de esa negociación que lamentablemente ellos mismos criticaron, ¿verdad? Ellos mismos han dicho, incluso han maldecido a los gobiernos anteriores del FMLN y Arena, que negociaron con pandilleros, que negociaron con la sangre del pueblo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dándose golpes de pecho y confesándose en las iglesias. Pero creo que hicieron lo mismo. Se sentaron con pandilleros, tipos que han masacrado a la población, negociaron con ellos, sabiendo que son criminales, que son asesinos, que han probado la vida a nuestro pueblo, entre ellos. El 26 de marzo del año pasado, cuando se generó aquella gran matanza. Entonces ellos establecieron de parte del gobierno el régimen de excepción y vieron que era factible también combatirlos directamente y generar réditos políticos, ¿verdad? No hacia sus líderes, ¿verdad? Porque como lo hemos planteado, ellos han recibido información cuando el régimen de excepción se inició. Ellos recibieron la noticia de que se venía esta situación y se fueron, ¿verdad? Se fueron del país. Unos se fueron para México, otros se fueron para Guatemala, para Honduras. Incluso a mí me abordó una periodista de Chile que ellos allá en Chile, las autoridades migratorias, habían detenido un pandillero MS que quería entrar a Chile, pero en el aeropuerto fue detenido. Yo tengo entendido que estará preso allá todavía, pero quería ingresar o pretendía ingresar a Chile huyendo de aquí del Salvador. Otros han sido detectados en España y en Italia. Entonces, ¿cómo es que salieron? La única explicación es que les avisaron. Esa es la única explicación, no hay otra. No son clarividentes ellos, ¿verdad? Para darse cuenta de qué era lo que venía. Por supuesto que no. Los mismos nexos que ellos mantenían con el gobierno hicieron que obtuvieran esa información y por ende se largaron del país. Por eso es que no los vemos presos, sino que andan huyendo en otros países y algunos con el beneplácito de funcionarios de este gobierno. Cerró el año de régimen de excepción y hay un cuestionamiento que muchos hacen, que nunca el gobierno capturó a los hechores, a los autores de aquella masacre que básicamente activó este esquema. ¿Cómo se puede interpretar eso como resultado, como balance, pues? Sí, lo que pasa es que cuando ocurrieron estas muertes, eh, las investigaciones no llegaron a terminarse o culminarse, ¿verdad? Porque las pandillas, ellos tienen unas estructuras bien definidas o tenían unas estructuras bien definidas y ellos ya tienen o tenían la gente que se encargaba de hacer ese trabajo. Aquí se habla mucho de que los pandilleros son asesinos, que esto y lo otro, pero quienes se encargan o se encargaban de hacer ese trabajo sucio son ciertos pandilleros ya seleccionados para matar gente. Y a esos que asesinaron esa gran cantidad de personas, las investigaciones no llegaron a ubicarlos. Por eso es que las autoridades nunca los presentaron. Sí dijeron que algunos de ellos, por ejemplo, unos que capturaron en el distrito Italia,
habían ordenado esas muertes, que son los que habían promovido que mataran personas en esos días, entre el 26, el 27 y el 28 de marzo del año pasado, ¿verdad? Pero que lo digan las autoridades, a que la investigación lo determine, hay un gran trecho que recorrer, ¿verdad? Porque hasta el momento no hemos visto nosotros, este es el asesino, o el grupo de asesinos que participaron directamente en las muertes de estas 80 y tantos personas que se dieron en esos 3 días, y para conocimiento de la opinión pública y también para mandar un mensaje de certeza, ¿verdad? De que se está investigando, de que no se está dejando pasar ningún hecho peor de esa magnitud, pero no lo vemos. Hasta el momento no vemos esa información. Para ir cerrando, Marvin, el fin de semana, quizás de manera excepcional, porque no lo habíamos escuchado, el arzobispo de San Salvador hizo un llamado para que liberaran a las víctimas inocentes que habían sido afectadas por el régimen de excepción. Es decir, básicamente la iglesia acepta que se ha capturado gente inocente de manera arbitraria. Digamos, cuenta esto. Es posible, Marvin, que hay giro en materia de este tipo de situaciones que se ha venido cometiendo contra la gente. Bueno, en este sentido, sí se han cometido, digamos, acciones arbitrarias que han derivado en detenciones, y prueba de ello es que hay grupos que se han conformado, hay colectivos de personas que se han conformado, como el MOVIR, ¿verdad? Que es el Movimiento de las Víctimas del Régimen, y han reclamado públicamente, han mandado escritos al presidente de la República, a Derechos Humanos, a la CIDH, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si esto no se hubiera dado, estas personas nunca hubieran andado reclamando absolutamente nada. Y aquí hay un problema bien serio, y es la manipulación de, digamos, del concepto que la gente tiene sobre estos reclamos, ¿verdad? Porque la gente está tan envenenada, el odio que tienen es tan grande, y todo aquel que critique o que señale falencias de este gobierno es atacado ferozmente por una jauría de troles y todo tipo de gente. Cuando nosotros decimos que hay personas inocentes presas y que hay detenciones arbitrarias y que han llevado gente que no tiene que ver con pandillas, la han llevado a la cárcel, no estamos defendiendo delincuentes, no estamos defendiendo criminales, pero la gente considera, todos estos que hablan, que critican y que despotrican en contra de nosotros que hacemos esos señalamientos, dicen que nosotros estamos defendiendo a esa clase de personas que son pandilleros, lo cual es completamente falso, lo cual es completamente equivocado. Y aquí yo he visto muchos comentarios y yo he sido víctima de ataques fuertes por parte de gente inescrupulosa, porque nosotros fuimos los primeros en señalar esos aspectos cuando el régimen de excepción tenía 15 días. ¿Y por qué el gobierno no escucha? ¿Por qué el gobierno no atiende a estas personas? ¿Por qué no crearon una comisión multidisciplinaria para revisar los casos y dejar libre a esta gente? ¿Por qué esperar a que la gente se organice, a que reclame, a que anden en las calles asoleándose, aguantando insultos de la demás gente? ¿Por qué?
¿por qué permite el gobierno? ¿Por qué esperar? ¿Por qué ha ignorado? Eso es lo que uno no entiende. Uno no es que sufra de esa manera, cuando realmente ellos no tenían que pasar, pero ni un día, porque no debían hacer nada. Y aquí hemos cosas alarmantes, incluso de todas las muertes que han habido de los penales, nadie ha dicho absolutamente nada de parte del gobierno. ¿Cuál es la explicación que dan? ¿Cuántas personas realmente han fallecido? Y las causas, incluso han amenazado al personal legal que no den información, ni a los familiares. Los amenazan, como le dan la caja sellada, ¿verdad? El féretro se lo dan sellado, amenazan que vaya, ¿verdad? Van a llevar con el régimen. O sea, ¿a cuenta de qué, pues? Entonces, todos estos aspectos que reclama la iglesia son válidos. Y ahí he visto yo los comentarios despotricando en contra del, del cardenal, en contra del arzobispo, y haciendo pedazos a ellos que están abogando por la gente inocente. Si aquí o sea, el problema es ese, el manejo, el manipuleo de la información. Quiero preguntarte, este es el tema, el razón de todo esto, y hay diferentes análisis. ¿Se ha derrotado el tema de las maras en el país? O sea, en un año, y hay que decirlo porque uno no logra ver más cosas, porque parece que fue un efecto milagroso, porque no, los problemas estructurales ahí, o sea, eso grandes problemas que básicamente fueron provocando el factor de la fuera creciendo. Pero tu lectura, ¿se ha derrotado a las pandillas? ¿Logró este gobierno bajo ese esquema arbitrario y todo lo demás acabar con las pandillas y es sostenible esta condición? Muy interesante, ¿verdad? Porque esto es como el núcleo de todo. Las pandillas todavía no han sido derrotadas por diferentes factores. Número uno, lo que se ha hecho es trasladar el problema a las cárceles. O sea, las pandillas están contenidas en las cárceles. Lo que se hizo fue trasladarlas de las calles, de los barrios, de las colonias, de los caseríos a las cárceles. Ahí están contenidos. Número dos, en los territorios hay todavía miles de pandilleros, miles, porque hay muchos que no están tatuados, hay muchos que están escondidos en el entramado social, ¿verdad? Aprovechando la facilidad que ellos tienen de moverse en los territorios, donde sus familiares, etcétera. Y el otro componente que nosotros hemos visto es que los pandilleros, ellos tienen familia, los que están presos, ¿verdad? Los que se los llevaron con el régimen. Ellos tienen familia, tienen hijos en edades de 7, 8, 9, 10 años que ya tienen uso de razón y para ellos su referente es su papá o su mamá pandillero. Y ellos van a seguir esos pasos. Y en un futuro, cuando estos niños crezcan, pueden buscar venganza, pueden conformar otra estructura y pueden buscar ese revanchismo y empezar a asesinar policías, que son los primeros digamos, los de primera línea, que son los que llegaron y capturaron al papá o la mamá de este niño, ¿verdad? Que ellos han vivido todo el tiempo en ese ambiente de violencia, para ellos es algo normal, y que la policía le lleve a su papá o su mamá es algo grave, ¿verdad? Y va a buscar venganza. Lo otro es que este remanente de pandilleros que han quedado, al terminar el régimen, pueden reestructurar la pandilla y convertirse en una estructura mucho más violenta o mucho más asesina, ¿verdad? Mucho más calculadora. El reto es que esto ya no se reproduzca. El reto es que las autoridades del gobierno trabajen en aspectos de prevención para estos jóvenes que en esas zonas donde antes estaban asediadas de pandilleros. Eso no lo están haciendo. Eso no lo están haciendo. Entonces, hablar de que ya se derrotaron las pandillas
es muy aventurado. Eso es como cuando un doctor opera de alguna enfermedad a alguien. La operación es una cosa, ¿verdad? La operación puede ser exitosa. El médico es un cirujano destacado, pues extirpó el órgano que estaba causando el problema, ¿verdad? O una parte del órgano que estaba causando el problema en el cuerpo humano, y la operación exitosa. El problema es después, la fase de recuperación. Si en la fase de recuperación este paciente se complica y muere, de nada sirvió la operación y el cirujano hasta con galardones y todo, ¿verdad? Premiado hasta en televisión. Entonces de nada le sirvieron sus galardones, porque el paciente se le murió en el proceso de recuperación. Eso nos puede pasar a nosotros. Digamos que en este momento, bueno, alaban al presidente, lo reconocen a nivel de todo el mundo, según lo que manejan los spots, ¿verdad? Que le ha dado el corte de chaleco a las pandillas, se los acabó de un plumazo, etcétera. Ahí se oye de todo, ¿verdad? En noticieros internacionales que uno tiene acceso. Pero esa es una cosa, ¿verdad? Ese es el momento de la operación. Pero ¿qué pasa con la recuperación del paciente que se llama El Salvador? ¿Qué va a pasar con esa sociedad salvadoreña que va a pasar a esa etapa de recuperación? Se va a lograr sanar o se va a complicar eh, el, el proceso operatorio, morir, evaluar todas esas aristas, ¿verdad? Porque la delincuencia que nosotros hemos vivido aquí no es una violencia o delincuencia para valorar estructurado, hasta miedo. Han hecho atrocidades, tal vez en películas de esas de horror visto, ¿verdad? Pero en la práctica ellos han hecho todo ese tipo de situaciones y crearon un imperio millonario que no están dispuestos a cederlo así tan fácilmente, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos habrá que valorarlos de parte del gobierno. No sabemos si lo están haciendo, no lo están haciendo, pero por lo visto, la parte de prevención no les importa, solo la represión, que eso es lo que les encanta, ¿verdad? Y la represión se la aplican a todo mundo, no solo a guerrilleros, porque ahí vemos sindicatos presos, vemos trabajadores de la salud presos, vemos periodistas que les quitan los celulares, las cámaras, lo que hay represión, pues no solo a los pandilleros. Hablar de prevención les da a ellos escozor, ¿verdad? Les genera algún tipo de alergia. Necesario, es un componente primordial en toda sociedad civilizada. Es más, si hay escuelas, se debería de instruir a los menores en habilidades para la vida, que es un componente que no se da en las escuelas. Las habilidades para la vida y resolución de problemas es incluso un componente que lo ha promovido la OMS, la Organización Mundial para la Salud, porque son componentes que permiten al infante ir generando esos aprendizajes para que en el futuro, cuando sean adultos, no busquen solventar los problemas con el garrote, con la pistola, con el cuchillo o a golpes, sino que busquen resolver los problemas de la manera más civilizada posible, ¿verdad? Con diálogo, con negociación y siendo personas que manejan ambientes de cordialidad. De todos estos, Marvin, y podríamos decir que al cierre de este año, en general la población sí agradece que se haya reducido o bajado los niveles de violencia. Y creo que quizás ese es el indicador más percepcional, más sensacional, aunque hay una serie de falencias en todo el proceso, incluyendo la cabeza de la policía, que como iniciamos, muchas veces tenemos que dudar de talento para poder conducir esta institución. Pero francamente la gente sí se siente, digamos, percibe
que los niveles de violencia han bajado. Sí, por supuesto. Aquí podemos hacer otra evaluación. Desde el punto de vista de la sociedad civil, hay un 80% de aprobación y un 20% de desaprobación. El 80%, ¿por qué razón? Porque ha permitido que la población ya pues se sienta más tranquila, ya se siente un poco más la seguridad, han bajado los niveles de homicidios, han bajado los niveles de extorsión, la gente ya se puede movilizar de una colonia a otra sin que el pandillero le esté pidiendo el DUI, ¿verdad? Y lo dando para ver si no tiene tatuajes de alguna cosa que lo delate y después lo vaya a resultar asesinado o desaparecido, ¿verdad? Todos esos aspectos se enmarcan en ese 80%, un 20% de desaprobación. ¿Por qué razón? Han detenido personas que no tienen que ver con las estructuras de pandillas, han muerto personas en los penales, ¿verdad? Personas inocentes que no debían nada y salieron muertos de ahí de la cárcel, y otros que han pasado 6, 7, 8 meses presos y salen, duran 15 días y mueren por el gran deterioro de salud que ellos eh, adquieren al estar ahí encerrados en esos recintos penitenciarios, ¿verdad? Estos aspectos se enmarcan en ese 20% de desaprobación. Lo otro es que dentro de ese mismo 20% de desaprobación es que los jóvenes le tienen miedo a las autoridades, le tienen miedo a la policía, le tienen miedo al ejército porque consideran que se lo van a llevar preso con el régimen y ya no va a salir. Entonces, en general podríamos decir que hay un buen porcentaje de la población que aprueba este régimen de excepción, salvo esas situaciones que ya hemos analizado, ¿verdad? Estos aspectos que en el desarrollo del régimen de excepción se han dado, ¿verdad? Lamentable, pues, porque no tendría por qué sufrir gente inocente, pero así han sido las cosas. El reto de las autoridades es que corrijan eso y que ya no se fomente el abuso, que ya no se fomente los actos prepotentes e ilegales y que se enfoquen en lo que verdaderamente está afectando a la población, ¿verdad? En los territorios, que les generen oportunidades a los jóvenes, que haya más de prevención menores y que se vaya generando un ambiente armónico, que al final eso es lo que necesitamos. Marvin, te agradezco por conversar con nosotros y compartir tus puntos de vista. Sin duda estamos transitando una situación difícil y francamente la policía ha jugado un papel importante. Hay que esperar que estos procesos no deterioren más a las instituciones, porque aunque resuelvas lo que tú dices, la operación te sale bien, pero después quedas lesionado de por vida, ¿verdad? Como dicen algunos médicos, que vas porque te quiten una muela y te terminan sacando la buena y te dejan la mala adentro. O sea que eso puede ser que también en el tiempo pase a las instituciones cuando abusas demasiado de una circunstancia y una situación como esta. Te agradezco, Marvin, por tu tiempo. Sí, al contrario, Franklin, gracias por el espacio. ¿Verdad? Es importante que la población también conozca estos puntos de vista, ¿verdad? Que no son abordados por ningún funcionario, ¿verdad? Porque ahora parece que los han enmudecido. Y mientras nosotros tengamos oportunidad de hacerlos ver, lo vamos a hacer. Así que gracias y felices vacaciones, lo que resta de la semana. Excelente. A ustedes, amigos y amigas, gracias nuevamente por estar en otro espacio de Barcito FM. Les agradezco su tiempo y, por supuesto, les invito para que durante la semana vayan viendo las piezas y, por supuesto, compartan, reaccionen, comenten y todo tipo de interacción que quieran tener con nuestras plataformas. Nos vemos en la próxima y nuevamente vamos a seguir generando pensamiento crítico. Hasta pronto.